Vamos por favor a Marcos, Marcos capítulo 10 y vamos a leer los versos del 1 al 12. Marcos 10, de versos del 1 al 12. Dice así: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Un tema difícil, pero espero, hermanos, que de verdad quede claro lo que el Señor Jesucristo, cuál es qué concepto tiene el Señor Jesucristo de lo que es el matrimonio y el divorcio. Según el sitio web, el Diario de New York, dice que en los Estados Unidos en el año 2021 dejó una cifra de 689,000 divorcios en todo el país. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los divorcios aumentaron en pandemia un 60%. Y en el 2022, de 507,000 matrimonios, 166,000 se divorciaron. Colombia, por ejemplo, según el diario El Tiempo, del 2012 al 2021, de 601,103 matrimonios en Colombia, 214,266 se divorciaron. Y para agravar más el asunto, en ese país, solo en el primer trimestre del 2023 hubieron 2,133 divorcios, o sea, 28 divorcios cada día, según datos del supernotariado de ese país. No nos vayamos muy lejos. En Costa Rica, según el registro civil, de 100 matrimonios, 53 se divorcian. Y en el 2002, por ejemplo, se casaron 13,299 parejas, 6,802 se divorciaron. Para nosotros que tenemos en estima el matrimonio, estas cifras son chocantes. Y eso, hermanos, que no se cuentan aquí los que viven juntos pero no revueltos, porque si no la cifra se hace más grande. Los motivos para el divorcio, bueno, la no compatibilidad, o nos dimos cuenta de que él no es mi alma gemela, ella no es mi alma gemela o mi media naranja. Falta de intimidad, problemas financieros, falta de apoyo en el hogar y por último la infidelidad. Las cifras que nosotros acabamos de oír, hermanos, se dicen bien fácil, pero quizá usted y yo en algún momento de nuestras vidas hemos estado de alguna u otra manera impactados por un caso de divorcio de familiares, amigos cercanos, y sabemos que no es fácil, de que al contrario es difícil, es duro, es triste, es doloroso. Montones de personas hoy en día, debido a su relativismo, ¿qué quiere decir eso? Que cada quien tiene su propia verdad. Ese relativismo los lleva a ser rebeldes. O sea, nadie les tiene que decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Ellos deciden: para mí esto está bien y punto. Ellos deciden, hermanos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y por lo tanto no quieren compromisos. Y eso pasa también en lo de las membresías a las iglesias. Quieren andar de una en otra, viendo cuál es la mejor. Lo mismo pasa con esto. O dejan el matrimonio, no quieren ese compromiso porque no les gusta.
no quieren el compromiso del matrimonio, pues los va a privar de su libertad, de hacer lo que quiero cuando quiero. Por ende, el odio al divorcio, simplemente un repudio. Uno de los propósitos del matrimonio es preservar de la inmoralidad. Pero estas personas prefieren la promiscuidad, la inmoralidad y andar de pareja en pareja. Pues eso es lo que llegan a considerar en su relativismo que es lo correcto. Repudian el matrimonio entonces y no se casan. Y los que están casados, por cualquier cosita buscan el divorcio. Otros, por otro lado, hacen mejor el toque de juntémonos. Y si las cosas no funcionan, nos damos un tiempo y nos separamos. Pero ¿es esto que nosotros acabamos de leer o de oír es válido? Porque, hermanos, la cultura de nuestros tiempos realmente está probando este tipo de cosas. ¿Las ven bien? ¿Son estas razones de peso para romper el vínculo matrimonial? ¿Está perdiendo Cupido su poder? ¿Qué es lo que meramente hace que haya tantos divorcios? Dejemos que el Señor Jesucristo nos responda. Y con su respuesta bíblica, nos movamos nosotros como creyentes al ritmo de la verdad de las Escrituras y no al de esta sociedad o cultura que aborrece y tiene en muy poca estima el matrimonio. Titulado el mensaje, En el principio no fue así. Y comencemos a ver los primeros puntos. Jesús llega a Perea, Marcos 10, verso 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Los discípulos de Jesús salen de Galilea, ¿verdad? Estaban en Capernaum, ¿verdad? Ese centro de operaciones donde el Señor Jesucristo pasó haciendo tantos milagros. Lo pueden leer en Marcos 9:33. Y como habíamos visto en pasajes pasados, la fama del Señor Jesucristo trascendía. Apenas llegaba a algún lugar, nuestro maestro era reconocido. Multitudes venían a él. Aquí en Marcos, por ejemplo, no hace mención de que el Señor Jesucristo haga sanidades, más bien que comenzó a enseñar. Pero su paralelo, Mateo 19:2, dice, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y es que si se ponen a pensar, por ejemplo, ligando con lo que nosotros vimos la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo siempre estaba dispuesto a ayudar al necesitado, a servir. Además, ese era el estándar que el Señor nos había dejado a nosotros, de servicio. Bueno, véanlo aquí, predicando con el ejemplo. Jesús con sus discípulos, hermanos, llegan a una región de Judea, ¿verdad? Al este del Jordán, que limitaba con una región llamada Perea. Ahora, recordemos que el Señor Jesucristo va camino a Jerusalén a hacer la obra que el Padre le ha encomendado que haga. Pero también, como decía alguien, Jesús se está acercando al epicentro de la oposición farisaica de su ministerio. Lo curioso de este lugar, lo curioso del lugar al que ellos llegan, que es Perea, era porque estaba gobernada por Herodes Antipas. ¿Ustedes recuerdan quién era este gobernador? Herodes, hermanos, era el que le había quitado la mujer de Felipe. Él, Herodes, se había divorciado de la princesa de Arabia, hija de Aretas. ¿Lo recuerdan? La había menospreciado, se separó, se divorció ilícitamente de ella, se casa con Herodías, y la misma Herodías también se había separado de Felipe, se había divorciado de Felipe, sin más ni más. Bueno, aquí es donde el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Juan llega y los confronta. Es ilícito lo que usted está haciendo, Herodes. Y Herodías comenzó a ver con malos ojos a Juan. Hay que matarlo para que se calle. ¿Y qué le pasó a Juan? Lo mataron. Bueno, el Señor Jesucristo se encuentra en este lugar. Los fariseos, esos sabuesos del odio, no le perdían la pista al Señor Jesucristo. Lo habían llegado a oír donde él había estado anteriormente, buscando la manera de agarrar al Señor Jesucristo con las manos en la masa, según ellos, o dejarlo por lo menos ridiculizado ante las multitudes y que el Señor Jesucristo por lo menos perdiera esa fama que tanto tenía. Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú,
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ahora los fariseos, hermanos, tienen a Jesucristo en su campo de guerra, con el fin de tentarlo. Quieren ponerle una trampa al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva entonces al segundo punto. Una pregunta con trampa, una respuesta con verdad. Leamos los versos del 2 al 8. Dice así, pero pongamos más atención de los versos 2 al 4, donde hacen la pregunta. Dice así, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Vimos en la mañana con el hermano Mariano que ellos hacían preguntas, pero no eran preguntas buenas, siempre eran preguntas buscando hacerle mal al Señor Jesucristo. No eran genuinas. Y el Señor Jesucristo les hace una pregunta a ellos. ¿Qué os mandó Moisés? Básicamente, ¿qué dice la Biblia? Ellos le dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. De entre la multitud que estaba escuchando al Señor Jesucristo, aparecieron una vez más estos necios fariseos, estos enemigos del Señor. Y esta vez, como leímos, no traen una pregunta amistosa, sino más bien maliciosa, tramposa, aprovechándose del lugar donde se encuentran, Perea. Le preguntaron para tentarle, para ponerle una trampa, no por curiosidad y mucho menos porque tuvieran alguna duda si estaba bien divorciarse de la esposa. Mateo agrega en su paralelo, por cualquier causa. Unámoslo. Jesús, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa, por cualquier cosa? En esos tiempos habían dos escuelas. Bueno, si hablo de las dos escuelas puede que no me dé chance, así que me voy a quedar con una de las escuelas y la que más seguían estas personas, los fariseos y incluso los discípulos. La mayoría de fariseos seguía la escuela o las enseñanzas de un rabino que se llamaba Hillel. Era un liberal, el liberal de ese tiempo, el cual estaba enseñando e interpretando Deuteronomio 24 y decía que cualquier cosa que la mujer hiciera que avergonzara o que no le agradara al esposo, él le podía dar el divorcio. Hermano, yo creo que ya ustedes han escuchado muchas veces cuáles eran esos motivos que esos hombres utilizaban para echar a esas mujeres, para despedirlas y darles la carta de divorcio. Si le olía mal la boca, fuera. Si se le quemaba el pan, era motivo para divorciarse de ella. Si le ponía mucha sal a la comida, fuera. Si hablaba mal de la suegra, fuera. Si era estéril, fuera. Y oigan esta, si el hombre miraba a una mujer que era más atractiva que su esposa, por esa razón podía divorciarse. Hermanos, veían a la mujer como una posesión para satisfacer sus deseos. Y aunque suene fuerte, si se casaban, tenían a una, por así decirlo, a una dama de compañía y además se ganaban un plus. ¿Quién me lave? ¿Quién me críe a los hijos? ¿Quién me lave la ropa? ¿Quién me limpie la casa? Así lo veían en aquel tiempo. O en este caso, como lo estaban haciendo estos israelitas. Si me canso de la mujer, puedo dejarla. No me gustó tal cosa, cualquier pretexto mínimo, podían darle la carta de divorcio. A raíz de esto, formulan esta pregunta al Señor Jesucristo. Si Hillel tiene razón o no. Hillel era el más famoso, entonces la mayoría lo seguía. Si el Señor Jesucristo dice que Hillel está bien, pues se pone en contra de la escuela de Shammai, que era la más conservadora, la que interpretaba Deuteronomio 24 como solamente por adulterio, ¿verdad? Y entonces Jesucristo perdería fama y todas las demás personas lo dejarían. Y si seguía Hillel, se ponían a favor de Herodes Antipas, de que por cualquier cosita había dejado a su mujer.
Jesús entonces, hermanos, como vimos, contraataca esa pregunta tramposa de los fariseos con qué les mandó Moisés, a qué dice la Biblia. Y ellos responden al Señor con que sí, ¿verdad? Sacando pecho. Sí, Señor Jesús. Moisés permitió, esa palabra ahí es instruyó que se le diera divorcio a la mujer por cualquier cosa. Pero ¿realmente enseñaba eso Deuteronomio 24? Veamos un poquito de Israel. Veamos un poquito del Israel que nosotros estamos hablando, que no es una santa paloma. Israel, hermanos, venía a estar influenciado por Egipto. Recordemos que estuvieron allá más de 400 años. Entre esas influencias arraigadas, paganas y pecaminosas, estaba el divorcio. Un menosprecio por el matrimonio y por lo tanto los israelitas comenzaron a divorciarse frívolamente al punto de que Dios tiene que darle regulaciones a esos divorcios, según Mateo 24. Mis hermanos, leamos Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Quedémonos ahí también, porque vamos a estar viendo un poco ese Deuteronomio. Bueno, primero que nada, Deuteronomio 24 no está promoviendo el divorcio. El divorcio, sino que más bien lo que está indicando es cómo proceder sobre algo que por la dureza del corazón de Israel estaba pasando muy a menudo. Los hombres, a Moisés se le estaba saliendo de las manos, por decirlo de una manera. Hermanos, los hombres estaban tratando a la mujer como su posición o juguete, echándola por cualquier cosa. Y la mujer, como dice, como lo ve el Señor, no es, por así decirlo, como pagar el mes de Netflix. Y si me aburro, pago otro. Si se va a divorciar, dice el Señor, dele una carta donde conste que esa mujer no es una ramera y que está libre para casarse. Hermanos, imagínense que Dios no hubiera estipulado que usted le diera una carta. Se decía que el hombre podía llegar y decirle: me divorcio, me divorcio, me divorcio, 3 veces. Y esas 3 veces esa mujer ya afuera. ¿Se imaginan que esa mujer salga afuera? Y un hombre, ¿qué iban a pensar los hombres de ese tiempo? La repudiaron por adúltera. ¿Y qué le pasaba a los adúlteros? Según de Levítico 20:10, la mataban. Pero aquí le está diciendo: dele carta de divorcio para que pueda casarse. Solo el adulterio era motivo de una vez matarla, al adúltero. La carta, mis hermanos, era para dejar constancia de que esa mujer no era una adúltera, no era una ramera. ¿Cuál es la razón por la que usted la está dejando? Se le quemó el pan. Ahora, la palabra indecente, porque también aquí tenemos que verla. No es adulterio la palabra indecente aquí, puesto que el adulterio se condenaba, como les acabo de decir, con la lapidación. No le iba a dar chance de casarse otra vez. Si era por adulterio, tenían que matarla. Pero aquí le está diciendo: puede tomarla otro hombre. ¿Qué era entonces? La palabra aquí, hermanos, es inmodestia, coqueteando con otro. El esposo la miraba coqueteando con otro. También se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual que no llegaba al adulterio.
descubriéndose en público. Por esas razones, sí se podían divorciar. Solamente por esas razones se podía divorciar. Podía ponerlo ahí, y perdón, hermanos, pero porque le olía la boca mal. ¿Era razón para echarla? No. El Señor está cuidando a la mujer. Porque se le quemó el pan, como decía Gilel, ¿verdad? Que llegaba a interpretar de que esa palabra indecente significaba que por cualquier cosa la podían echar. Eso era conveniencia. Los fariseos eran un montón de adúlteros de corazón. La pregunta de los fariseos, lejos de ver cuál es la interpretación correcta de Deuteronomio 24, está más bien con miras a hacer a Jesús caer en una trampa, hacerlo quedar mal, como dije anteriormente, ridiculizarlo ante la multitud. Si Jesús responde que no es lícito divorciarse de su esposa y casarse con otra, se pone en contra de Herodes. Y como está en Perea, ¿verdad? Recordemos lo que le puede pasar al Señor Jesucristo. Se mete en un grave peligro. Marcos 6:18, por ejemplo, nos recuerda, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a tu mujer, la mujer de tu hermano, y lo mataron. Pero Jesús, hermanos, no les va a responder como ellos, ¿verdad? Que ellos siempre citaban. El fundamento que ellos ponían eran sus rabinitos. Es que el rabino interpreta esa parte así. Jesús no les va a responder en ningún momento como ellos querían, citando rabinos. Él les va a responder con la palabra. ¿Qué les mandó Moisés? ¿Qué dice la Biblia? Como mencioné anteriormente, ellos estaban sacando pecho y diciendo que Moisés lo había permitido. Según ellos, hermanos, llegaron a pensar, según la interpretación de Gilel, que era un derecho para ellos divorciarse. Es mi derecho divorciarse de esta mujer que me quema el pan. Es mi derecho divorciarse de esta mala mujer que le huele mal la boca. Es mi derecho. Lo hacían a pura conveniencia fría y pecaminosa. Dice Hendrickson, como diciendo, si mi matrimonio no funciona, ¿tengo derecho a separarme, Señor Jesús? Por cualquier cosita. Obviamente, hermano, la respuesta es no. No. Pero si Moisés lo había permitido o lo había regulado, había sido por la dureza de su corazón, por su pecado. Porque ellos querían vivirse separando por cualquier cosa y tuvieron que ponerle como un stop ahí. Paren, ya no pueden seguir haciendo eso con la mujer. No es ningún juguete para que la estén echando y la esté agarrando otro y luego envilezcan la tierra. Eso lo detesta el Señor. La mujer también está creada a imagen y semejanza de nuestro Dios. Escribir la carta también tenía que hacer reflexionar a esos hombres por un momento. Piénselo bien, ¿la está echando por eso? La está echando por eso, piénselo bien porque ya después usted no va a poder tomarla más. Ahí lo leímos en Deuteronomio 24. Aunque el otro marido la rechace o muera, usted no la puede tomar más. Así que aquí viene la respuesta del Señor Jesucristo, porque como que no le respondió. Una respuesta con verdad o bíblica, y leo para ustedes de los versos 5 al 9, y dice así: y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ustedes recuerdan las preguntas que hice al inicio. Si estaba perdiendo Cupido su poder, o qué era meramente lo que hacía que hubieran tantos divorcios. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo es clara. Primero, no es lícito divorciarse por cualquier cosa. Ya Jesús hizo una interpretación, por así decirlo, de de Deuteronomio 24. Y 2, el divorcio es el resultado del pecado, por la dureza del corazón de uno o de ambos cónyuges. Eso es lo que provoca el divorcio. Pecado, dureza de corazón entre uno o de ambos cónyuges. Pero ¿cuál era el ideal, el estándar, la norma de Dios?
o ese diseño divino que Dios hizo en el principio, antes de que el pecado entrara, era un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, y que estuvieran unidos en ese pacto matrimonial, unidos, juntos, no separados, complementados, nunca divorciados. Pero parece que para estos fariseos mirar a Génesis como que les era muy difícil. Les quedaba mejor seguir viendo Deuteronomio con la interpretación de Hillel, que era un liberal, por conveniencia. Ya que así ellos, con esa interpretación que hacía su santo rabino Hillel, podrían romper el pacto en cualquier momento. Hermano, Jesús está haciendo volver la cara de esos fariseos al principio. Que vean ese buen diseño que hasta el día de hoy debe y tiene que ser nuestra norma. Pero hermanos, hay que ser reales aquí. Por culpa del pecado, hasta el matrimonio se ha visto dañado. Todo lo ha dañado el pecado. Y ni el matrimonio se ha visto así como rescatado. El pecado lo ha dañado. El pecado, mis hermanos, ha dañado ese diseño de Dios para el matrimonio. Y hasta lo ha distorsionado terriblemente con esta cuestión de la agenda LGTB. No sé si faltan más letras. Donde hombres andan con hombres, mujeres con mujeres. Y un montón de locuras más, que para qué mencionarlas. Hermanos, ¿cuál es ese diseño de Dios? ¿Cuál es ese diseño perfecto? Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hay más. Hombre y mujer. No existe otra cosa. No existe otra cosa como ahora inventan. Génesis 2:24, por ejemplo, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. La palabra ahí en el hebreo es como que se va a pegar como con una goma. Se va a unir a su mujer y serán una sola carne. ¿Vieron el diseño ahí en Génesis? Un hombre con una mujer se complementan. Como las piecitas de rompecabezas. Se complementan bien. Unidos, hermanos, íntimamente. Lo que era antes dos, ahora unidos son uno por ese vínculo matrimonial ante los ojos del Señor. En esa parte yo decía, antes no entendía muy bien a qué se refería dejar al hombre, al padre y a su madre. Y es, hermanos, así como los hijos tienen una relación cercana, íntima también con sus padres y sus madres, que es una relación de cercanía, de unidad, hay intimidad también. Pero es que la unión en el matrimonio es aún más estrecha, es más duradera. Dejará a su padre y a su madre. Llega un momento en que dejamos a nuestros papás y ya vivimos con nuestra esposa, nuestro esposo, hasta que el Señor lo permita. Es una relación más duradera, más íntima, al punto que se hacen una sola carne ante los ojos de Dios. Para los que somos padres, por ejemplo, ve a uno de sus hijos. Uno de sus hijos es usted y su esposa combinados ahí en una personita. Ese es usted, hermano. De hecho, el Señor hizo el matrimonio también para la procreación. ¿Ven qué precioso y sabio es el Señor? Es entonces, aquí el Señor les está respondiendo. Respóndanse ustedes solos con Génesis. Hombre y mujer fueron creados desde el principio en esa mente sabia del Señor para estar juntos, nunca separados. ¿Qué implica esa unidad? Sí, como decía el hermano Mariano, ¿verdad? No recuerdo bien, muy bien, pero decía, soy salvo, pero fui rescatado, pero no el bolsillo, algo así. Hermano, cuando usted se casó con su esposa, su dinero ya no es su dinero, es de ambos. Ya usted no puede esconderle a su esposa cuánto gana, por ejemplo. Es de ambos. Ustedes son uno. Tienen que entender eso, que hasta en esas cosas tan mínimas, ustedes son uno. Sus logros ya no son sus logros, es de ambos. Las pruebas ya no son suyas, es de ambos. Pero también, mis hermanos, vean esto, oran juntos,
se animan el uno al otro, crían juntos, disfrutan juntos. Usted, mi hermano, usted y su esposa tienen la tarea de reflejar juntos el Evangelio. Hermano, Dios creó el matrimonio para eso, para que reflejen ese amor precioso de Dios por su iglesia. No meramente para reflejar, mira cuántos se quieren, qué bonitos. Mira qué linda esa parejita, cuándo se quieren. Lejos, que aunque está bien, pero lejos de reflejar una relación amorosa, el Señor lo hizo para reflejar su evangelio, esa relación íntima que Él tiene con su esposa, la iglesia. Leamos Efesios 5, del 21 al 33. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El fin del matrimonio es que nosotros reflejemos, mis hermanos, ese evangelio del Señor Jesucristo, donde Él descendió de los cielos, donde Él eligió a un pueblo, lo eligió a amar, aunque era un pueblo vil y pecador, decidió amarlo por pura gracia y venir a este mundo y sufrir, pagando con una muerte atroz en la cruz, derramando su sangre para limpiar a su esposa y presentársela sin mancha. Esa es la gran tarea que tiene cada uno de los varones casados aquí. A veces las mujeres pueden decir, someterse es difícil, más difícil es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, porque hay que sacrificarse por ella. Usted tiene que velar por su esposa. Usted tiene que, si es posible, morir por ella. Por eso en el verso 9 Jesús nos dice que todo matrimonio es hecho ante los ojos del Señor. Hermanos, es como que si hay un matrimonio, cualquiera que sea el matrimonio, entre creyentes o incrédulos, es ante los ojos del Señor. Es ante los ojos del Señor. Está hecho ante los ojos de Él y es honorable ante sus ojos. Hebreos 13:14, por ejemplo, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ama el matrimonio. Le encanta el matrimonio, porque eso es Él y su amada iglesia. La única excepción sería, hermano, la que un creyente quiera casarse con un incrédulo. Oigan lo que dice la Confesión de Fe de 1689 en el capítulo 25, párrafo 3. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. O sea, no niños. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos o idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual.
casándose con los que viven una vida malvada o que sostengan herejías condenables. Ahora, ¿no está contento con que es una mención de la confesión de fe? Cito la Biblia a Pablo, 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y a qué comunión la luz con las tinieblas? Hermano, es un error, y de una vez lo digo, aquel que dice, es que yo la puedo cambiar, yo lo puedo cambiar a él. Usted está confiando en sus propias fuerzas, usted no está confiando en el Señor. Lo mejor es, como dice la Escritura, cuídese, no se una en un yugo desigual. La obra de Dios en el matrimonio no puede ni tiene el hombre derecho a romperla con el divorcio. Vámonos de esta manera. Obra de Dios es el matrimonio, obra de los hombres es el divorcio. Como el aborto. Vamos al aborto. Obra de Dios es crear, obra del hombre es abortarlos. ¿Tiene permitido el hombre hacer eso? ¿Abortar a los niños? No. Por lo tanto, tampoco tiene permitido que él rompa ese pacto matrimonial. Si para nosotros, hermanos, el pecado del aborto es terrible, también lo tiene que ser el divorcio. Porque no es la norma que Dios nos ha dejado en la Escritura. Dios mismo, hermanos, en la misma Biblia, nos dice que Él odia el pecado. Vámonos ahora a Malaquías 2, del 15 al 16. Malaquías 2, del 15 al 16. Dice así, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, Dios mismo hizo la unión, según nosotros leemos en Génesis 1:27. Fue Dios el que les dijo, fructifiquen. Él los une. ¿Para qué? Para que fructifiquen. Fructifiquen. Fue Él el que se los dijo en Génesis 1:28. Fue Dios el que le dijo a Adán, aquí está su ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18, lo pueden leer. Dios mismo llevó a Eva al altar. Lo pueden leer en Génesis 2:22. Hermanos, Dios hizo el matrimonio. Una unión que se va a separar o se tiene que separar hasta que sea la muerte la que lo separe. Por lo tanto, que no lo separe el hombre. Y esto nos lleva al siguiente punto. Los discípulos hacen una pregunta. Marcos 10, del 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Una vez, hermanos, que Jesús deja claro que no son las interpretaciones, las de los rabinos, las que valen o las que nosotros tenemos que seguir o lo que la cultura o la sociedad a nosotros nos dice, sino lo que dice la palabra de Dios. O sea, hermanos, que el matrimonio es inviolable y cualquiera que se separe de su pareja comete adulterio. Así de sencillo. No se puede separar así nomás e ir y estar con otra persona porque usted sigue casado ante los ojos de Dios. Los discípulos, hermanos, quizá quedaron perdidos y yo también quedé perdido aquí. ¿En qué momento el Señor Jesucristo dio la respuesta? Obviamente nosotros lo sacamos de que llevándonos a Génesis, el Señor les está diciendo, ahí está la respuesta.
Dios hizo el matrimonio y el ideal de Dios era que estuvieran unidos, pero por culpa del pecado de aquel tiempo y hasta el día de hoy, es que hay divorcios. Hoy no se pueden matar las personas, pero siguen habiendo divorcios. Los discípulos quizá quedaron perdidos con la respuesta, porque Jesús se fue a enseñarles qué es lo que Dios diseñó en el principio, en el matrimonio, y no responderles directamente, sí, está mal, no es correcto que las echen a sus esposas por cualquier razón, o esa interpretación que está haciendo Gilel no es la correcta, no va respecto a lo que dice la palabra de Dios. Probablemente los discípulos estaban preguntando, ¿se puede o no se puede divorciar uno? Y le preguntaron estando en casa. Una vez más, la respuesta es no. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. A menos que, y aquí es, hermanos, donde tal vez todos estén preguntando, sí, pero es que yo he leído que hay razones para separarse. En Mateo 19:9, que es el paralelo, si ustedes quieren, vamos a él, dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor Jesucristo, por causa del pecado, ofrece una excepción. A menos de que alguno de la pareja, hermanos, cometa fornicación, relación sexual con otra persona fuera de su esposo, fuera de su esposa, es como la puerta, por así decirlo, la única excepción. Bueno, hay dos excepciones. Esta es una. La palabra es porneia, que es donde se tiene la palabra pornografía. Esto es todo tipo de inmoralidad sexual. Y para hacerlo más claro, un hombre que teniendo a su esposa va y está con otra mujer, tiene relaciones sexuales con otra mujer y viceversa. Porque Marcos nos pone los dos casos, Mateo solo menciona uno. Así que por los dos lados puede pasar esto. Esta es mi posición al respecto. Yo sí considero que esta es una razón, porque es bíblica y la está diciendo el Señor Jesucristo, a salvo por fornicación. La parte ofendida, hermano, la parte ofendida puede comenzar un proceso de divorcio. Y también es a la parte ofendida a la que se le permite volver a casarse. El ofensor, lo siento, en el Antiguo Testamento lo hubieran matado. Hagamos de cuenta que aquí está muerto. A él no se le va a permitir volver a casarse, porque lo que va a hacer es adulterar en contra de la otra persona a la cual está llegándose. Esa persona, hermanos, tiene, por así decirlo, el Señor Jesucristo le ofrece la opción del divorcio. El ofensor, al romper ese pacto, hermanos, está cometiendo adulterio, como les dije, y más bien está haciendo daño, está agravando su pecado. Y probablemente ustedes en mente tengan esto, tengan esta pregunta, pero de ahí el perdón. No puede perdonar la parte ofendida. El creyente, ¿qué hace en ese caso? Bueno, hermanos, el ofendido, como les dije, puede empezar ese proceso, pero si desea perdonar, gloria a Dios. Esto definitivamente le va a traer gloria a Dios porque ese es su ideal, de que estén unidos. Pero van a haber casos, hermanos, en que la parte ofendida va a perdonar, sí, pero como mi hermano, en este caso si son personas de una iglesia, creyentes, le perdona y lo tiene como hermano, pero al haberse roto ese vínculo matrimonial, él está muerto, él es su hermano en la fe, y esa persona puede que no quiera volver a unirse. Eso es permitido. Vean lo que dice el hermano R.C. Sproul. Entonces, si un hombre comete adulterio y su mujer lo descubre, y si el marido se arrepiente entre lágrimas y le pide perdón, ¿está obligada la mujer a permanecer en el matrimonio?
Me atrevería a decir, dice el hermano R.C. Sproul, que el 99% de los cristianos evangélicos responderían a esa pregunta diciendo, sí, la esposa no debe divorciarse de ese marido. R.C. Sproul dice, yo no estoy de acuerdo. Creo que si el esposo se arrepiente, la esposa está obligada a recibirlo como hermano en Cristo, pero no como esposo. Porque Dios dio la provisión para terminar un matrimonio si se viola la confianza que está en el corazón mismo y en el fundamento de la unión matrimonial. Que el divorcio se siga dando, mis hermanos, no significa que el Señor lo apruebe. Pues vimos más bien que lo detesta. Pero una vez más, por la dureza de nuestros corazones, Dios vino y cuidó a la mujer que estaba siendo tratada vilmente. Pero aquí en estos tiempos, ¿qué es lo que hace ahora? Sea la parte ofendida un hombre o una mujer, el Señor también cuida a esa parte ofendida. Y lo que hace es censurar al ofensor. Y dejar claro que el matrimonio es una institución santa hecha por Dios desde el principio. El hermano Eduardo, en uno de los escritos que él hacía con respecto al matrimonio, dice: en el Antiguo Testamento, tal persona, hablando del ofensor, hubiera sido apedreada hasta la muerte. La carta de divorcio dada por la parte ofendida es como si el adúltero ofensor estuviera muerto. La víctima, pues, dice mi hermano Eduardo, queda libre del pacto hecho con dicha persona. Queda libre para volverse a casar. ¿Cuál es la otra excepción? Porque dije que habían dos. Y esta la cita el apóstol Pablo en 1 Corintios 7. Vamos a Corintios 7, 12, 13 y 15. Lo leo para ustedes. Dice así: a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Dios. El incrédulo decide separarse, es un creyente, esa mujer incrédula decide irse. Usted tiene que aceptar, ¿sí? Váyase, usted queda libre. Si el incrédulo no quiere vivir con el creyente y decide divorciarse, que lo haga. Note que es el incrédulo aquí en la palabra el que está queriendo irse, porque el creyente se va a mantener. El creyente debe aceptar porque no está sujeto a vivir en esclavitud o atado a ese pacto con esa persona incrédula que ha decidido romperlo. No es así como se vive un matrimonio. Se vive en unidad, en intimidad, en amor, un constante amor, cuido del hombre y la mujer. Esto hasta aquí, mis hermanos, es la interpretación de este pasaje. Yo espero que haya quedado claro. Dios detesta el divorcio, pero es por culpa del pecado. Es por culpa del pecado que hay divorcios. La pregunta es, no, Dios no lo apoya. No, Dios no lo apoya. ¿Cuál es la razón de tantos divorcios? Esos 680 y tantos de miles. Pecado. Pecado. Hay mucho pecado en este mundo. Necesitamos pronto que el Señor Jesucristo venga, rescate a muchos de esos y restaure muchos matrimonios. Pero también, si muchos han sido ofendidos, no tienen que sentirse mal de poder volverse a casar, porque el Señor les ha permitido el poder hacerlo. El Señor mismo, Jesús mismo, les permite volver a hacerlo. Tengo, hermanos, unas aplicaciones. Comienzo con la primera. Y esto aquí es así. Con la ayuda de Dios, ¿está usted amando a su esposa? Hermano que está casado, ¿está usted amando a su esposa? ¿Está usted siendo de ayuda, de crecimiento espiritual para su esposa? ¿O es usted de los que está quejándose solo de ella? La deja ahí sin orar, la deja ahí sin leer. De por sí ella es creyente, ella sabe qué es lo que tiene que hacer, es su responsabilidad. Ella tiene que saber que ella tiene que orar, ella tiene que leer. Yo no tengo que estarle diciendo nada, yo no tengo que estarle recordando.
Si usted es así, hermanos, eso es indiferencia. Y usted está haciendo un golpe, está violando ahí esa unidad donde Dios le ha llamado a estar unido y cuidando de su esposa. Se supone que eso es lo que tienen que hacer en el matrimonio. Ese es el ideal del Señor. Y si usted está haciendo eso, eso es como que usted se esté separando de ella. Como que no me importa lo que ella esté haciendo. No, usted está unido, es su mismo cuerpo. No dice eso en Efesios el apóstol Pablo. Es su mismo cuerpo. Usted no puede ver que su esposa no está leyendo o llorando, de que su esposa no está viniendo a la iglesia y usted no va a hacer nada. Porque es su cuerpo, es usted mismo. Son una sola carne. Mis hermanos, el matrimonio no es un juego. Dios es el que en el día del juicio va a demandarnos a nosotros por nuestras esposas. Póngase los pantalones, lea con ella, anímela, ore con ella. Hermanos, esto no lo estoy diciendo yo, esto es lo que dice el Señor. Este es el fin del matrimonio. El matrimonio no es para andar ahí agarrados de la mano, que eso no está mal, yo no lo estoy censurando. Andar agarrados de la mano y decir, sí, somos felices. No, es vivir acorde, debajo de la cruz, acorde a lo que el Señor nos ha dejado en la palabra. Eso es un matrimonio. Usted puede ver matrimonios que son súper normales, pero tienen una relación con el Señor tan fuerte, que eso es lo que vale. Y otros que no está mal, que andan mucha miel, pero muy separados del Señor. Anímela, hermano, a su esposa, recuérdele del día del Señor, recuérdele que es santo. Esa es una manera de mostrar amor por su esposa. Sea fiel al pacto que usted hizo delante del Señor. Amar, mis hermanos, no es solamente trabajar y darle de comer. Yo la he visto a usted, yo le doy de comer, darle besitos. No, mi hermano, es lavarla por medio de la palabra de Dios, así como Cristo lo hizo por su iglesia. Mis hermanos, de verdad, cuiden por favor sus matrimonios. Denle tiempo, hablen, saquen un ratito en cualquier tiempo del día. Siéntense a ver algo, a conversar de un tema con ella. Pero no descuiden porque Satanás es demasiado ágil, es rápido y nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, las hermanas son fenomenales, las esposas son geniales, parece que tienen 1000 manos, pero no por eso usted las va a dejar con todo el trabajo. No por eso usted les va a dejar siempre los niños. Ayúdele. No por eso usted la va a dejar que limpie la casa sola. Ayúdele con algo. Es su propio cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. En la casa a mí no me gusta lavar los platos. Pero yo sé que a nadie le gusta ver la cocina limpia. Entonces yo estoy entre si veo feliz a Naidi o lavar platos. Si veo feliz a Naidi o lavar platos. Mi hermano, es mi cuerpo. Yo no me le voy a hacer daño a mi propia carne. Voy a ir a lavar platos por lo menos para ver la sonrisa de Naidi. Así lo podemos hacer nosotros. Haga sacrificios, chiquitos, pero sacrificios. Nunca vamos a llegar a ese sacrificio precioso que el Señor hizo por nosotros. Pero por lo menos podemos seguir ese estándar que Él nos ha dejado. Esposas, ¿se están sometiendo usted a sus esposos? Obviamente está mal decir, mis hermanos, que obviamente usted no tiene que someterse a su esposo si le está pidiendo algo que sea pecaminoso. Y está de más decir que nosotros los esposos creyentes en el Señor les vamos a pedir a nuestras esposas que hagan algo que vaya en contra de nuestro Señor. Pero, ¿se somete usted a las decisiones de su esposo sumisamente? Sí, sí, mi amor. ¿O usted usa el chantaje enojón para tratar de convencerlo? Para que haga lo que usted dice. Hermana, ¿está usted para él cuando está afligido? ¿O es usted una gotera continua, como dice Proverbios? Rael decía que la mujer puede ser grilletes que amarren al hombre a este mundo o alas que lo lleven al cielo. ¿Cuál de las dos está haciendo usted? 2. Y esto es para los solteros. Muchas veces las personas se acercan al pastor para decirle que se van a casar de una vez. Voy a casarme, pastor. Y pedirle que por favor los case.
Otros ni siquiera consideran al pastor. De hecho, hermanos, no se ve de verdad el interés por venir. Hermano, pastor, ¿usted me podría explicar cuál es la finalidad del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Aprueba usted, mi hermano, esta relación que estoy yo teniendo? Los que están en una relación o a punto de casarse, acérquense a su pastor. Dios, hermanos, a nosotros nos ha dotado como iglesia un pastor que no le va a salir a usted con yo opino. Mi corazoncito dice, hermanita, mire que no les va a decir no les va a salir, mi hermano, con lo que usted quiere oír. El hermano, yo estoy 100% seguro que el hermano les va a salir con él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como hizo el Señor Jesucristo con estos fariseos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo va a guiar a que usted se mueva conforme a esa verdad bíblica de la palabra. Y por último, mis hermanos, yo hago el llamado a todo aquel que persiste en sus pecados, ya sea de inmoralidad, fornicación, adulterio, ya sea del corazón o sea un adulterio de acto. Arrepiéntase de esos pecados. Venga al Señor Jesucristo y crea en Él, porque hay perdón también para esos pecados tan escandalosos. Mis hermanos, Él vino a limpiarnos de toda maldad. Derramó su sangre preciosa para limpiarlo a usted y a mí. Y todo aquel que cree, Él lo recibe. Él no lo echa afuera. Mis hermanos, el pecado no solo ha dañado el matrimonio, ha dañado todo. Ha dañado nuestro pensar, nuestro actuar, nuestro vivir. Pídale hoy fe y arrepentimiento genuino. Porque muchas veces nosotros pensamos que siempre nos repiten lo mismo. Venga el Señor en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, dolor genuino de lo que usted está haciendo está mal. Está ofendiendo a Dios. ¿Siente usted un dolor por ofender al Señor? Comencemos con eso. Cuando usted hace algo, lo hace porque a mí me gusta, pero sabe que está ofendiendo al Señor, no me interesa. No siente nada usted ahí. Ahí comencemos a examinarnos. Realmente ahí usted va a tener que clamar: Dios, enséñeme a sentir dolor. Como decía el hermano en la mañana, sálveme, Señor. Ahí usted se va a dar cuenta si realmente usted es un creyente. Dolor genuino por el pecado. O lágrimas del corazón, decía Lutero. Pero no solamente es eso, perdóname, Señor, es darse vuelta, como nos han enseñado en la escuela dominical. Yo iba por ese camino, ahora voy por Cristo. Dejo todo eso que era malo y sigo al Señor Jesucristo. Pídele, Señor, que le dé ese arrepentimiento genuino, como dice Timoteo, porque Él es el que da ese arrepentimiento. Y apártese, mi hermano, apártese, usted que nos visita de todo pecado y refúgiese en el Señor bendito Jesucristo. Oremos. Dios bendito, queremos darle gracias y a la vez también, Señor, pedirle perdón. Padre, muchas veces nosotros pecamos contra usted y no hay dolor en nuestro corazón. Al contrario, Señor, como que se cauteriza. Padre, por favor, haga que este corazón se duela con la más mínima ofensa que nosotros le hagamos a usted. Dios bendito, somos su iglesia, la que usted, Señor, ha lavado con su sangre, la que usted ha rescatado de las demás naciones para protegerla, para presentársela un día, Señor, santa y sin mancha, y vamos a estar con usted en gloria. Señor, usted nos ha rescatado del pecado, de la destrucción, del infierno. ¿Cómo nosotros, Señor, le vamos a responder a usted con maldad, con pecado, sin sentir dolor en nuestro corazón? Padre, Señor bendito, de verdad le rogamos su perdón, le rogamos también su gracia para que nos ayude a todos aquí, ya sea solteros, divorciados, que se han vuelto a casar, y a los casados, a que vivamos de acorde a lo que nos dice su bendita y preciosa palabra. Amén.